Buen día, en esta oportunidad voy a presentar nuestra línea del tiempo acerca de la historia de la neurociencia. Comenzamos con el número 1, el siglo XVII a.C., entre los años 3000 a 2500 a.C. Fue el primer registro de observación de la relación cerebro-conducta, papiro quirúrgico, también conocido como el papiro de Edward Smith. Se reconoce por primera vez en la historia al cerebro como localización de las funciones mentales. Y además era muy común para los médicos egipcios hablar de lesiones en la cabeza, como la pérdida de la capacidad del lenguaje. En el papiro quirúrgico se pueden encontrar la relación innegable del trauma encefalocraneal frontal izquierdo con las afasias para el caso. 2. El siglo VI a.C. Alcmeón de Crotona, discípulo de Pitágoras, formuló un nuevo concepto más revolucionario para su época. Estableció que era el cerebro y no el corazón el asiento del conocimiento. Siglo V a.C. El griego Hipócrates, considerado el padre de la medicina, consideró al cerebro como el asiento de las emociones. Notó que las lesiones de un lado de la cabeza a menudo producían parálisis del lado contralateral del cuerpo. Año 420 a.C. Hipócrates afirmaba que cuando el cerebro está enfermo podemos volvernos delirantes, aterrorizados o insomnes, angustiados o incoherentes, refiriéndose así a los trastornos mentales o psiquiátricos. Año 460 y 377 a.C. Hipócrates subió la hipótesis del cerebro, en la misma época que se evidenció. 4. Año 300 a.C. El Museion o la Escuela de Medicina de Alejandría era el principal centro de estudios de medicina y otras ciencias del mundo conocido, y siendo patrocinado y mantenido por los faraones. En el año 352 a.C., Aristóteles dividió los trastornos mentales en 4 tipos: profesionales, rituales, poéticos y eróticos. En el siglo IV a.C., Aristóteles pensaba que el cerebro era un órgano sin importancia que servía para enfriar la sangre y que la mente residía en el corazón. En el año 160 a.C., la teoría ventricular es propuesta por Erasístrato y Herofilo. La cual es una sustancia que se forma y purifica en el cerebro y el corazón a medida que viaja a través de los nervios hacia los músculos. El sistema de Galeno funcionaba con normalidad. El cerebro se alimentaba de venas y arterias que llevaban la sangre, así de los espíritus vitales. Neuma. 6. Año 1489. Leonardo da Vinci, con sus grandes dones de crítico y observación y clara visión de los fenómenos de la naturaleza, inició sus estudios en anatomía del cerebro humano. En los siglos XV y el siglo XVI, el Renacimiento fue un movimiento cultural grande e influyente que tuvo lugar en Europa durante los siglos mencionados. Siglo XVII. Descartes unió ciencia, filosofía y religión. Defendió que el alma racional era responsable de la conciencia, sensaciones, memoria, intelecto o mente,
que era una entidad diferente del cuerpo, y ambos estaban conectados por la glándula pineal, donde se situaba el alma. Febrero de 1650. Descartes había elaborado una epistemología en la que la cuestión de las relaciones entre mente y el mundo constituía el punto de partida de la filosofía. 8. En el siglo XVII, para Descartes, habían dos sustancias creadas diferentes, el cuerpo y el alma, a la que también denominaba mente. En 1861, el médico francés Pierre-Paul Broca estaba trabajando en un hospital de París y conoció a un paciente que había padecido progresivamente de la capacidad de hablar, pero no la de comprender. Y por último, el año 1960. Originalmente se pudo reconocer a la neurociencia como surgía en la década de 1950, aunque se cita que fue aproximadamente en los años 1960. Gracias por su atención.